Bien, lo que vamos a ver hoy día son los momentos de inercia, ¿ya? Para hallar los momentos de inercia, únicamente, ustedes ya debí ver un poquito de teoría con el INGE, nosotros vamos a hacer los ejercicios. Únicamente para hallar los momentos de inercia o según los momentos de masa, ¿no? Únicamente vamos a utilizar esta relación. Podemos hallar el momento de inercia de cualquier área, ¿ya? Podemos hallar de cualquier área. Únicamente tenemos que integrar, ¿ya? Podemos hallar el momento de inercia con respecto al eje X, con respecto al eje Y, e incluso podemos hallar el momento de inercia con respecto a un polo, ¿ya? O a un punto, como en este caso al punto O, o al polo O, ¿ya? Para poder hallar el momento de inercia con respecto al eje X, vamos a utilizar lo siguiente. El momento de inercia con respecto al eje X va a ser igual a que al integral de área por Y al cuadrado diferencial de área, ¿ya? Fíjense, ese Y es esta cota, ¿ya? Que está acá, esta cota, de donde queremos, de donde va a estar nuestro diferencial, ¿ya? Van a ver que vamos a trabajar con diferenciales al momento de hallar los momentos de inercia, ¿ya? Entonces, para X es al revés, ¿no ve? Para hallar el momento con respecto al eje X va a ser la integral de Y al cuadrado diferencial de área, ¿ya? Para hallar el momento de inercia con respecto al eje Y, va a ser la integral de área de x al cuadrado diferencial de área, ¿ya? En este caso, para darnos cuenta o para poder resolver de mejor manera los ejercicios, estos y los vamos a llamar y garabato y x garabato, ¿ya? Y garabato y x garabato. ¿Esto para qué? Posteriormente vamos a ver para qué nos va a servir esto, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar solo en el plano, no vamos a trabajar en volúmenes, ¿ya? Para momentos de inercia en el plano, vamos a poder hallar dos momentos de inercia con respecto al eje X y con respecto al eje Y, ¿ya? También les decía que podemos hallar un momento de inercia con respecto a un polo o respecto a un punto, que en este caso es el punto de origen O. ¿Cómo hallamos el momento de inercia polar, que se denomina este J sub 0, ¿no? El momento de inercia polar. Es igual a la integral de área de R al cuadrado diferencial de área, donde R, por si acaso del grafiquito estoy sacando esto, R por Pitágoras, ¿no ve? X al cuadrado más Y al cuadrado. R cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. ¿Ya? Eso por Pitágoras, del grafiquito nomás. Por diferencial de área. O también podemos hallar este momento polar con la suma de estos dos, con la suma de los dos momentos de los dos ejes. ¿Ya? Es decir, momento con respecto al eje X más momento con respecto al eje Y, ¿ya? Teorema de ejes paralelos. Este teorema lo vamos a utilizar cuando trabajemos con áreas compuestas, ¿ya? En el que me dice que esto prácticamente ustedes ya lo han visto en física 100, es el teorema de Steiner, ¿ya? O teorema de ejes paralelos, que es lo mismo. ¿Qué me dice? Para poder hallar el momento de inercia con respecto a un eje paralelo al centro de gravedad, al eje del centro de gravedad de la figura, lo voy a hallar de esta forma, que va a ser el momento de inercia con respecto al eje X, más el área por el diferencial de Y al cuadrado, ¿no? O por la distancia, la distancia al cuadrado, ¿ya? En otras palabras, en teorema de Steiner. De la misma forma podemos hallar para el momento de inercia con respecto al eje Y, va a ser el momento en Y' más el área por la distancia al cuadrado, ¿ya? Son distancias, no son diferenciales. Radios de giro, que también nos va a ayudar. Radio de giro con respecto al eje X es únicamente la raíz cuadrada del momento de inercia con respecto al eje X respecto al área, ¿ya? Para el radio de giro del eje Y es lo mismo. La raíz cuadrada del momento de inercia con respecto al eje Y sobre el área. Y el radio de giro polar, lo mismo. eh, Raíz cuadrada del momento de inercia polar sobre el área, ¿ya? Esto nomás es, lo único que tenemos que aplicar es esto, para hoy, ¿ya? Cuando veamos lo que es, y esto, cuando veamos lo que sea momento de inercia de áreas compuestas, vamos a ver lo que es el teorema de ejes paralelos, ¿ya? Entonces, comenzaremos con los ejercicios. Bueno, que es facilito, solamente es integrar nada más, ¿ya?
¿Qué me dice este primer ejercicio? Vamos así. Me dice, determine el momento de inercia del área sombreada con respecto al eje X. Y un inciso B me está pidiendo que haya el momento de inercia con respecto al eje Y. ¿Ya? Entonces ahí haremos. Para resolver este tipo de ejercicios, nos vamos a tomar un diferencial, siempre, ¿ya? Un diferencial. Ahora, este diferencial puede ser de forma vertical, como yo lo estoy poniendo acá, o de forma horizontal, ¿ya? Puede ser cualquiera de los dos, pero tienen que ver cuál nos conviene, ¿ya? ¿Cuál nos conviene? En este caso, para este primer ejercicio, me conviene más usar un diferencial vertical. ¿Por qué? Porque estoy yendo directamente desde el eje X hacia la función, ¿ya? Hacia la función de la curvita, que es esta, ¿no? Directamente desde el eje X hacia la función. Entonces me conviene directamente. ¿Por qué no puedo tomar un diferencial vertical? Porque fíjense, está yendo desde la función hasta otra función. Ya, fíjense, está yendo desde esta función, que se extiende, ¿no? Hasta el infinito, y hasta esta otra función. ¿Ya? Entonces no me conviene. También vamos a trabajar también vamos a ver cómo se trabaja con dos funciones, no se preocupen. Pero para este primer ejercicio lo vamos a trabajar de forma sencillita, ¿ya? Entonces voy a tomar un diferencial vertical, ¿ya? Este diferencial vertical. Entonces voy a tener esto, ¿no? Este diferencial. Ahora, ¿qué tamaño tendrá este diferencial? En este caso, voy a tener lo siguiente. Este diferencial va a tener un tamaño de base, por así decirles, un diferencial ¿de qué? ¿De Y o de X? X. De X, ¿no ve? Entonces, vamos a tener que este es diferencial de X. ¿Ya? Ahora otra cosita que debemos hacer, al igual que hacíamos, no sé si se recuerdan en centros de gravedad, ¿no ve? Siempre igual hacíamos lo mismo, nos tomábamos un diferencial, identificábamos este puntito, fíjense, este puntito, ¿no ve? Que tenía coordenadas X, Y, a una distancia X desde el eje y a una distancia Y, ¿no? Desde el eje X, una distancia Y. ¿Lo ves? Siempre identificamos ese puntito, la cual nos va a ayudar. Van a ver para qué. Ahora, ¿cómo voy a trabajar esto? ¿Cómo voy a poder hallar el momento de inercia con respecto al eje X primero? ¿Ya? Con respecto al eje X. ¿Qué me decía? El momento de inercia con respecto al eje X, aquí era igual al integral de área era al contrario, ¿no? Si quiero hallar el momento de inercia con respecto al eje X, tenía que integrar Y al cuadrado diferencial de área. ¿Lo ve? Para poder hallar el momento de inercia con respecto al eje Y, era lo mismo. Y cambiaba su argumento de la integral nomás, ¿no ve? Diferencial de área. Entonces, fíjense, necesito hallar Y, diferencial de área, X, diferencial de área. ¿Ya? Necesito además tengo que hallar. Ahorita lo más rapidito que puedo hallar es el diferencial de área, ¿no? Del grafiquito diferencial de área, ¿qué será igual, muchachos? ¿Qué será igual el diferencial de área? Va a ser base por altura, que en este caso es Y diferencial de X, ¿ya? Y diferencial de X. Eso va a ser mi diferencial de área, ¿ya? Entonces ya tengo mi diferencial de área, que me va a servir para las dos integrales, ¿no? Ahora tengo que hallar estos Yes y X, ¿no? Ahora, ¿cómo hay esos Yes y X? Ahora, aquí es bien importante lo siguiente, ¿ya? Me van a prestar mucha atención. Voy a identificar el centro de gravedad, por así decirle, de este diferencial, ¿ya? Que está en el medio, ¿no? Está en el medio. Como es un rectangulito, va a estar en la intersección de sus diagonales, ¿no ve? Entonces voy a tener lo siguiente. Este puntito tiene las coordenadas Y garabato, no se nota bien este colorcito, a ver otro color. No sé, a ver este, tampoco che, rojo, ya.
Este tiene en Y, este puntito, el moradito, tiene coordenadas Y garabato y X garabato. ¿A ver? Entonces, fíjense acá, ¿qué voy a hacer? X es igual, o en este caso, X garabato, así lo haremos. X garabato es igual a X. Pero Y garabato no es igual a Y. En este caso, Y garabato, ¿cuánto es? Y medio. Y medios, ¿no? Entonces, fíjense, no es lo mismo, ¿ya? Ahora, ¿para, ¿para qué estoy haciendo esto? Para decir lo siguiente. Fíjense, cuando su X garabato, Y garabato sea lo mismo a X o a Y, esto es una integración directa, ¿no ve? Integración directa, ¿ya? Esa es una integración directa. Pero ¿qué pasa con el otro? Con este. Cuando Y garabato no es lo mismo a Y, ¿no? En este caso se utiliza ¿qué? Así lo podemos hacer, así, para que se note mejor. Cuando Y garabato es diferente a Y, ¿qué podemos decir? Que es para poder integrar, se debe utilizar el teorema de ejes paralelos, ¿no? De ejes paralelos, ¿ya? Así todo nomás es, seguramente ya me estoy con el eje también, lo único que tengo que hacer es eso, me tengo que dar cuenta de eso, ¿ya? Ahora sí, comenzaremos. Ahorita creo que el diferencial o el momento de inercia con respecto al eje Y está más fácil, ¿no ve? Porque X garabato es igual a X, entonces para Y va a ser una integración directa. Comenzaremos con Y, ¿ya? Porque es una integración directa nomás, ¿ya? Entonces va a ser la integral de X al cuadrado diferencial de área, ¿no ve? Lo reemplazaré esto. Fíjense, para que sea más facilito, va a ser la integral de X al cuadrado diferencial de área es Y diferencial de X, ¿no ve? Entonces ahorita y nomás, esta y nomás sería convertirlo, porque este x ya está al cuadrado, ¿no? Entonces no tendría que convertirlo, sin motivo hemos dado vueltas. Entonces va a ser la integral de ¿qué? X al cuadrado por, ¿cuánto es y? Esa y va a salir de mi función, ¿no ve? Mi función es y al cubo, que es igual a b al cuadrado x sobre 8. Entonces y es la raíz cúbica de todo eso, ¿no? Entonces va a ser esto. O podemos hacer así. B al cuadrado X sobre 8 y todo esto elevado a la 1 tercio, diferencial de X. Ahora sí todo está en función a X, ¿no? Anotaré mis límites. Como les decía, estoy barriendo en el eje X, va a ir desde 0 hasta B, ¿no? Desde 0 hasta B. Entonces lo único que tengo que hacer aquí es hacer un poquito de algebrita, a ver qué me va a quedar. La integral de 0 hasta B de X al cuadrado b a la 2 tercios, x a la 1 tercio sobre 8 a la 1 tercio, ¿no? Diferencial de x. ¿Qué más? Puedo sacar constantes, ¿no? Igual a b a la 2 tercios entre 8 a la 1 tercio, ¿no? B a la 2 tercios. Y b, esto va a ser raíz cúbica de 8, ¿no? Raíz cúbica de 8 es 2, ¿estamos de acuerdo? 2 integral desde 0 a b. ¿De qué? De, ¿de qué? De x a la 1 tercio. Bueno, x a la 2 tercios, ¿no? Mentira. 2 más 1 tercio, ¿cuánto es? 2 más 1 tercio, 7 tercios. 7 tercios, ¿seguro? 7 tercios. Diferencial de x. Listo. Entonces, intégrenmelo eso, ¿cuánto da? Entonces, entonces ya tengo la integral, ¿no? La integral me da 3 sobre 10, b a la 10 tercios. Entonces, lo único que tengo que hacer aquí es simplificar un poquito. ¿Qué se me va a ir? A ver, ¿cómo lo puedo simplificar esto? Va a ser 3 sobre 20 directo, ¿no? 3 sobre 20. Ahora las ves, ¿qué me va a quedar? 2 tercios más 10 tercios me va a dar 12 tercios. 12 entre 3, 4, ¿no? B cuartos. Listo. Este va a ser mi momento de inercia con respecto al eje
Y. ¿Ya? Ese va a ser mi momento de inercia con respecto al eje Y. Ahora haremos el momento de inercia con respecto al eje X para IX, ¿no? Para IX ya habíamos dicho que tenemos que utilizar el teorema de eje paralelo, ¿no? Teorema de eje paralelo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Sabemos que para hallar IX es igual a ¿qué? A IX prima más ¿qué era? Más. ¿Qué nos decía el teorema de eje paralelo? Más X al cuadrado, en este caso es Y, ¿no? Más el área por la distancia que tiene con el eje Y al cuadrado. Ya, ese es Tito, ¿no? A ver. Ujú. ¿Dónde está este? Esto, ¿no? Va a ser el momento de inercia con respecto al eje X que queremos hallar, va a ser el momento X' más el área por la distancia, que en este caso es Y al cuadrado, ¿ya? Esto es así, ¿ya? Para que no se confundan. Estamos haciendo así. Va a ser de esta forma, ¿ya? Este está mal escrito. Es Y al cuadrado diferencial de área, ¿ya? Eso es lo correcto, ¿ya? Y al cuadrado diferencial de área. Pero en este caso, Y habíamos hallado que era ¿cuánto? Aquí lo haremos. X garabato era igual a X y Y garabato era igual a ¿qué? A Y medios, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Pues al revés. X garabato, Y garabato, está bien. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Este es Y garabato por si acaso. ¿Ya? Reemplazando. ¿Qué voy a tener para el eje X? En este caso, el momento de inercia con respecto al eje X', ¿a qué se refiere? Se refiere a lo siguiente. Se refiere al momento de inercia del diferencial que estoy tomando, que en este caso es un rectangulito, ¿ya? Ahora ese momento de inercia, eso ya está en tablas. El momento de inercia de un rectángulo, ¿a qué es igual? Bien, vamos a hallar el momento de inercia prima, ¿no? Que ya habíamos dicho que es el momento de inercia del diferencial. Entonces, como es un rectangulito, va a ser base. La base es de X por la altura al cubo, que en este caso es Y al cubo, diferencial de X sobre 12. Más Y garabato medios es, perdón, Y al cuadrado, Y garabato al cuadrado es Y medios al cuadrado. Diferencial de área, ya hemos hallado es Y diferencial de X. Entonces, el momento de inercia con respecto al eje X es igual a que Y al cubo sobre 12 diferencial de X más Y al cubo sobre 4 diferencial de X. Sumando esto, ¿cuánto me da? Me daba un tercio, ¿no? Un tercio de Y al cubo diferencial de X. Entonces, estoy integrando sobre la incógnita X. Entonces, sobre la variable X. Entonces, esta Y lo tengo que volver en función a X. ¿De dónde va a salir eso? De mi función. Mi función es esta, ya hemos dicho, ¿no? Va a ser entonces directamente B al cuadrado X sobre 8. Entonces, mi momento de inercia con respecto al eje X es un tercio B al cuadrado X sobre 8, ¿no? Eso es Y al cubo. Y todo esto por diferencial de X. Ordenando un poco, me va a quedar lo siguiente. 1/24, B al cuadrado, aquí lo haremos, B al cuadrado sobre 24. B al cuadrado sobre 24, X diferencial de X. Bien, ahora tengo que integrarlo. Esta formulita, por si acaso, para que no se rayen un poquito, ¿dónde está el
el teorema de eje paralelo. Ah, es esto. Esto se pone un diferencial, ¿ya? Diferencial de el momento de inercia con respecto al eje X es igual a momento de inercia prima, que ya sabemos que es el diferencial, más y grabato al cuadrado por diferencial de área. ¿Esto para qué? Porque al momento de integrarlo, porque esto lo tengo que integrar, ¿no? Esto lo tengo que integrar. Integro, al integrarlo, esta derivada o diferencial se me va con la integral, ¿no ve? Entonces solo me va a quedar momento de inercia con respecto al eje X. Va a ser igual a b al cuadrado sobre 24, integral de X, diferencial de X. Ahora necesito mis límites. Como estoy integrando sobre la variable X, tengo que barrer el eje X. Entonces el eje X va desde 0 hasta B. Entonces vamos a hacer esto. Mis límites van a ir desde 0 hasta B. Entonces, ¿cuánto va a ser esto? Directamente va a ser b al cuadrado sobre 24 por... ¿Cuánto me da esa integral? Me va a dar x al cuadrado sobre 2, ¿no? X al cuadrado sobre 2. Evaluando me va a dar b al cuadrado sobre 2, ¿no? Entonces, el momento de inercia con respecto al eje X aquí es igual. B cuarta sobre 24 por 2, 48, ¿no? Vamos así. Momento de inercia con respecto al eje X es B cuarta con, perdón, B cuarta sobre 48. Listo. Sabemos que el momento de inercia tiene unidades de longitud a la cuarta, ¿no ve? Es por eso que mi B está a la cuarta. Lo mismo para Y. B también está a la cuarta. ¿Ya? Eso es entonces. Lo mismo, ¿qué me pide esto? Determinar el momento de inercia con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Fíjense, aquí ya tenemos otra figurita. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Siempre primero mi diferencial, ¿no ve? Tengo que darme un diferencial. Ya puede ser vertical o horizontal. ¿Cuál me conviene más? Me conviene un vertical, ¿no ve? Voy a dar un diferencial vertical. ¿Ya? Listo. ¿Qué tamaño tiene este diferencial? Tiene un diferencial de X en la base y como siempre me tengo que dar un puntito sobre la función, ¿no? Que tiene coordenadas X, Y. Es decir, que tiene una altura Y y que tiene una, desde el eje Y hasta el puntito es X. ¿A ver? Listo. ¿Qué más? Tengo que encontrarme mi X garabato y mi Y garabato. Voy a utilizar esto, ¿no? A ver, este color, este puntito. Este va a ser mi Y garabato y mi X va a ser igual a X garabato, ¿no ve? Tengo que hallar el momento de inercia con respecto al eje X y con respecto al eje Y. A ver, haremos lo siguiente. Mi X garabato, ¿a qué es igual? A X, ¿no ve? Mi Y garabato es igual a Y medios. Entonces, para esto va a ser una integración directa y para este otro va a ser con teorema de ejes paralelos, ¿no ve? Entonces lo haremos el que es directo. Voy a tener lo siguiente, diferencial, o en este caso es momento de inercia con respecto al eje Y es igual a ¿qué? Es igual a la integral de área, X al cuadrado, diferencial de área. Necesito el diferencial de área. Diferencial de área, ¿a qué va a ser igual? Va a ser por altura, Y diferencial de X. ¿No ve? Y por diferencial de X. Listo. Ahora, ¿qué más puede ser acá? Integrar directo, ¿no? Como X garabato es igual a X, directamente lo integro. Para el momento de inercia en Y va a ser igual a ¿qué? A la integral de X al cuadrado, diferencial de área es Y, diferencial de X. Como siempre estoy integrando respecto a la variable X. Esta Y tengo que volverla en función X. ¿De dónde voy a sacar eso? De mi función. Pero fíjense, mi función es Y igual a K por X. Esa K es una constante, tengo que hallar, ¿ya? Siempre que les den K o cualquier otra constante, siempre me lo van a hallar, ¿ya? Entonces mi función Y es igual a K entre X, ¿ya? Tengo que hallar esa constante K. ¿Cómo voy a hallar esa constante K? Dándome valorcitos, ¿ya? Dándome valorcitos. Cuando X es igual a
Cuando x es igual a, el primer puntito, ¿no? El primer puntito, o sea, estoy haciendo este puntito, ¿ya? Cuando x es igual a, ¿cuánto es y? Cuando x es igual a, ¿cuánto es y? ¿Cuánto es? Solo estoy viendo ese puntito que me he marcado ahí de naranjita, este puntito. Llévale a. Ya, lo mismo, ¿no ve? Cuando x es igual a, llévale a. Lo reemplazo en mi función. Voy a tener lo siguiente. A es igual a ¿qué? Acá sobre a. Entonces yo digo que k es igual a al cuadrado. Listo, ya tengo mi constante k. Mi función, ¿cómo queda entonces? Mi función es igual a y al cuadrado sobre x. Ya, esa es mi función. Ahora sí, para poder hallar el momento de inercia con respecto al eje y, habíamos dicho que esta y que tengo en mi integral lo tengo que volver en función a x, ¿no ven? Entonces ya está. Mi momento de inercia con respecto al eje y es igual a la integral de ¿qué? De x al cuadrado y, pero y sabemos que es igual a al cuadrado sobre x, diferencial de x. ¿Ya? Entonces de aquí que se me puede simplificar. Eso, ¿no ve? Entonces, ¿cómo me queda esto? Me queda que mi momento de inercia con respecto al eje y es igual a la integral. Sacaremos la constante a al cuadrado integral de ¿qué? De x diferencial de x. ¿No ve? Mis límites van, estoy integrando sobre la variable x, entonces van a ir en la variable x. ¿De dónde a dónde son mis límites, muchachos? A, 2A. A 2A. Listo. Desde a comienza ahí mi área, ¿no ve? Desde ahí comienza. Desde a hasta 2a. Listo. No es desde cero. Desde a hasta 2 veces a. Listo. Ya está. Lo único que tengo que hacer es integrar. Momento de inercia con respecto al eje y es igual a al cuadrado por, ¿cuánto va a ser esto? Va a ser esto, ¿no? Evaluado desde a hasta 2a. Listo. ¿Cómo me va a quedar esto? Me va a quedar a al cuadrado. 2a en este caso va a ser 4 al cuadrado, ¿no? 4 al cuadrado entre 2 menos a al cuadrado entre 2. ¿Cuánto había sido mi momento de inercia con respecto al eje y entonces? 4 menos 1, 3 medios, 3 medios, 3 medios de a al cuadrado. Por ese a al cuadrado me va a quedar 3 medios de a la cuarta. ¿No es cierto? Entonces, este es mi momento de inercia con respecto al eje y. ¿Ya? Unidades a la cuarta. A está elevado a la cuarta. Entonces, estamos bien. ¿Ya? Va a ser 3 medios de a la cuarta. Listo, ya he podido hallar el momento de inercia con respecto al eje y. Ahora sí, el momento de inercia con respecto al eje x. Para y x, ¿no? Momento de inercia con respecto al eje x. ¿Voy a integrar directo? No, no puedo integrar directo. ¿Por qué? Porque su y garabato, en este caso, es diferente a y, ¿no ve? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que utilizar el teorema de ejes paralelos. Entonces, utilizando, aquí ponemos, utilizando el teorema de ejes paralelos. ¿Ya? ¿Qué me decía el teorema de ejes paralelos? Que el diferencial del momento de inercia con respecto al eje X, el que quiero hallar, es igual a ¿qué? Momento de inercia de Y prima, X prima, ¿no? ¿Más qué? Era más Y garabato al cuadrado diferencial de área, ¿no? Listo. Entonces, haremos lo siguiente. Lo reemplazaré. El momento de inercia con X', momento de inercia de X', es el momento de inercia del diferencial, ¿no ve? Es un rectangulito. Va a ser base por altura al cubo sobre 12. En este caso va a ser Y por diferencial de Y al cubo diferencial de X sobre 12. Más. Y garabato, ¿cuánto es Y garabato? Y garabato es Y medios, ¿no?
Y medios todo esto al cuadrado por diferencial de área. ¿Cuánto es mi diferencial de área? Y por diferencial de X. Listo, ya está armado. Diferencial de momento de inercia con respecto al eje X es igual a ¿qué? A y al cubo sobre 12 diferencial de X más, aquí va a ser y al cubo cuartos, ¿no? Diferencial de X. ¿Cuánto es un doceavo más un cuarto? Un doceavo más un Un cuarto. tercio. Un tercio de y al cubo. Un tercio de y al cubo diferencial de X. ¿No? Listo, ¿qué tengo que hacer? Estoy integrando sobre la variable X. Esta Y lo tengo que volver en función a X, ¿no ve? Eso ya sabemos. ¿De dónde va a salir eso? De mi función. ¿De qué función? De esta. Entonces, puedo decir que diferencial de momento de inercia con respecto al eje X es igual a que a un tercio y al cubo, pero y es, entonces y es igual a al cuadrado sobre X, ¿no es cierto? Es a al cuadrado sobre X, pero esto elevado al cubo, diferencial de X. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que integrar, ¿no? Integro, me va a quedar lo siguiente. Que el momento de inercia con respecto al eje X es igual a ¿qué? A un tercio, o en este caso a sextos, lo bajaré. ¿A sextos? Mm, 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 mm. Sí, ¿no? A sextos. A sextos sobre 3 integral de 1 sobre x al cubo diferencial de x. Mis límites, sigo integrando con respecto al eje x, entonces mis límites no van a cambiar. Va a ir desde a hasta 2 veces a. Listo, ya está armada mi integral. Entonces, momento de inercia con respecto al eje x es igual a ¿cuánto? A sextos entre 3. Calcúlenme los integral, ¿cuánto es? Directamente con la calculadora, ¿no? Listo, entonces mi integral me da 3 octavos, 3 sobre 8 al cuadrado, ¿no? De aquí, ¿qué puedo simplificar? Puedo simplificar este 3 con este 3, chao. Este cuadrado con este 6 se me va y me va a quedar 4, ¿no? Entonces, finalmente, mi momento de inercia con respecto al eje X había sido ¿cuánto? Un octavo de a la cuarta, ¿no? Un octavo de a la cuarta, listo. Ya está resuelto mi momento de inercia con respecto al eje X. Haremos este ejercicio, el número 3, que me dice. Lo mismo, determine el momento de inercia con respecto al eje X, con respecto al eje Y. Aquí le vamos a aumentar lo siguiente, ¿ya? Que también, un inciso C, ahí haremos el momento de inercia polar. Y los radios, ¿ya? Inciso D, radios de giro. Radios de giro, ¿ya? En el eje X, Y y el polar más. Ya, en este caso, fíjense, siempre tengo que darme un diferencial, ¿ya? Ahora, como les decía, puede ser horizontal o vertical. En este caso, cualquiera me va a servir, cualquiera va a dar lo mismo. ¿Cuál quieren hacer? ¿Con un diferencial horizontal o con un diferencial vertical? ¿Cuál quieren Vertical. hacer? Vertical, ya lo haremos vertical, a ver. El color, este color. Me voy a tomar un diferencial vertical. Pero aquí lo interesante, ¿qué es? Que este diferencial está entre dos funciones. ¿Ya? Los anteriores ejercicios que hemos visto, este diferencial siempre estaba entre un eje, ya sea X o y una función, ¿ya? Pero en este caso está entre dos funciones. Como siempre, tengo que tengo que darme un diferencial, ya sea horizontal o vertical, tengo que identificarme este punto, ¿no? En la función, que era x1, y1 le llamaré. ¿Por qué le estoy llamando 1? Porque van a haber dos puntos, ¿ya? Este puntito, el superior, y este puntito, el inferior. Entonces, este puntito va a ser
x2, y2. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿aquí qué voy a hacer? Me anotaré esas... creo que no, ¿o sí? Ya. Por si acaso. Entonces, aquí voy a tener el x1. Aquí voy a tener el y1. El x1 va a ser igual al x2, ¿ya? Eso estamos de acuerdo, ¿no ve? Pero el y2 va a cambiar. Este va a ser mi y2. Y2, ¿no? Listo. ¿Cuál era el siguiente paso? Tengo que darme el x garabato y y garabato. ¿Ya? El x garabato y y garabato. ¿Cuál va a ser? Va a estar en el medio, ¿no ve? En la intersección de mis diagonales de este rectangulito que estoy tomando como diferencial. Entonces vamos a tener lo siguiente. Este va a ser mi y garabato. Y este va a ser mi x garabato, ¿no? Espero que se note, creo que no se nota. Este que sea mi x garabato. ¿Ya? De aquí, ¿qué puedo decir? Que mi x garabato es igual a ¿qué? Es igual a x1 y es igual a x2, ¿no? El y garabato cambia. Y garabato a qué va a ser igual. Y garabato a qué será igual, muchachos. A Y1 menos Y2 Ya, medios más Y2. perfecto. Va a ser y1 menos y2. Ya. Eso es el tamaño del diferencial, ¿no veo? O sea, la altura, por así decirlo. Eso es la altura. Pero yo necesito ubicar su punto medio, entonces va a ser dividido entre 2. Listo. Ya tengo esta distancia, por así decirlo, ¿no ve? Esta distancita. Pero eso no es y garabato, necesito sumarle y2 más, ¿no? Más y2. Listo. Eso sería mi y garabato 2. Oh, perdón, mi y garabato, ¿no? Listo. Trabajaré con mis funciones, porque fíjense, mis funciones tienen constantes, ¿ya? Tienen constantes. Entonces, esta funcioncita, la de abajo, no, ya la hemos llevado, ¿no? Esta funcioncita, entonces, la de arriba, estita, que sea mi F1, ¿ya? O mi función 1, o Y1 si quieren, ¿ya? Y esta, la de aquí abajito, va a ser mi función 2, ¿ya? Trabajemos con la función 1. Para función 1. ¿Qué voy a tener? Que mi y1 es igual a ¿qué? A K2. Ya lo hemos hecho error. K2 raíz de x1. ¿Lo ve? Raíz de x1. O x nomás. Ya hemos dicho que x1, x2 es igual a x garabato y esto puede ser igual a x nomás. Ya, entonces x nomás. Ahora, ¿qué podemos decir aquí? Tengo que hallar esta constante K2. ¿Cómo hay esa constante K2? Dándome puntitos, ¿no ve? Dándome puntitos. Entonces, cuando X o cuando Y1 sea igual a ¿cuánto? 100. Y1 sea igual a 100, ¿cuánto vale X? X. 100 también, ¿no ve? 100 también. Entonces puedo decir lo siguiente, que 100 es igual a K2 entre raíz de 100. Y K2 va a ser igual a ¿cuánto? Entonces, K2 va a ser igual a raíz de 100, ¿cuánto es? 10, ¿no? 100 entre 10, 10. 10. 10. Listo, ya tengo mi constante. Entonces, ¿dónde me anoto? ¿Dónde me anoto? ¿Dónde me anoto? Ahí. Aquí ya vemos. Por lo tanto, y1 es igual a ¿cuánto? A 10 raíz de x. Esa es mi función 1. ¿Ya?
Haremos para el 2. Para F2. Para F2, ¿qué tengo? ¿Cuál es mi función 2? Es Y2 igual a K1 por X al cubo, ¿no? Por X al cubo. Entonces tengo que darme nuevamente puntitos. Cuando Y2 es igual a ¿cuánto? Lo mismo, ¿no? Cuando Y2 es igual a 100, ¿cuánto es X2? O X. 100 también, ¿no ve? Los reemplazo acá, voy a tener que 100 es igual a K1 por 100 al cubo. Despejando, ¿cuánto es K1? Va a ser 100 entre 100 al cubo. ¿Cuánto es eso? 100 entre 100 al cubo. Va a ser, no puede serlo así, ¿no? Este 100 con un 100 se va, me va a quedar un cuadrado. K1 va a ser 1 sobre 100 al cuadrado, ¿no? 100 al cuadrado. Ya lo dejamos ahí. Entonces, por lo tanto, mi Y2 va a ser igual a ¿qué? A K1, 1 sobre 100 al cuadrado por X al cubo, ¿no? Ya tengo mi otra funcioncita. Ya. Listo. Ya tengo mis dos funciones. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que integrar. ¿Cuál es directo? ¿Cuál tengo que hacer con ejes paralelos? ¿Cuál es directo? ¿Cuál tengo que hacer con ejes paralelos? Muchachos. X directo. Ya, X es directo, entonces voy a poder encontrar el momento en Y, ¿no? Momento en Y es igual a la integral de X al cuadrado diferencial de área. Ahora me está faltando el diferencial de área. Diferencial de área, ¿qué sería igual? Es el área, ¿no? En este caso, dx, que es la base, eso no va a cambiar. Por su altura, ¿cuánto es su altura? ¿Cuánto será su altura? Y1 menos Y2. Y1 menos Y2. Y1 menos Y2. ¿No? Este es mi diferencial de área. ¿Ya? Listo, lo reemplazo aquí. Voy a tener lo siguiente. Momento de inercia con respecto al eje Y, integral de X al cuadrado por diferencial de área, que es Y1 menos Y2 diferencial de X. Reemplazaré esos Y1 y Y2, ¿no? Entonces, integral de Y con respecto al eje Y va a ser integral de X al cuadrado. ¿Cuánto era Y1? Es 10 raíz de X menos Y2, que es 1 sobre 100 al cuadrado X al cubo. Todo esto por diferencial de X. ¿A ver? Puedo simplificar un poquito, a ver, simplificaré. Este X cuadrado va a multiplicar a los dos miembros dentro de mi paréntesis, ¿no ve? Entonces, el primero va a ser, me van a corregir si estoy haciendo algo mal, 10x menos 1 sobre 100 al cuadrado, x a la quinta, todo esto por diferencial de x. ¿Está bien, muchachos? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Cómo es? Ah, sí. Dime, El 10x no tendría que ser suma 2 más un medio. 10x. Sí, el cuadrado multiplica 9. Entonces los exponentes suman, ¿no? Ah, cierto, 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 cierto. ¿Cuánto es 2 más un medio? 5 5 medios. medios. X a las 5 medios. Ahora sí está bien. Diferencial de
X. Ahora sí, mis límites. Estoy integrando respecto al eje X. ¿Desde dónde son mis límites? 0 a 100. Listo. De 0 a 100. Entonces, ya está, ¿no? Momento en ese con respecto al eje Y. Esto es meterlo a la calculadora y sale directo, ¿no? ¿Cuántas? Listo, ya tengo mi momento de inercia con respecto al eje Y, que va a ser 1,190 por 10 a la 7 milímetros a la corta, ¿no? Listo, ya está. Ya está, ya está. Ahora haremos para X, ¿no? Para Ix. Utilizamos el teorema de ejes paralelos. Teorema de ejes paralelos. Entonces, el diferencial de momento de inercia con respecto al eje X va a ser igual a que momento de inercia con respecto al eje X prima más, en este caso va a ser y garabato al cuadrado por diferencial de área. ¿Ya? Reemplazo, esto ya sabemos que es el momento de inercia del diferencial, ¿no ve? Es un rectángulo, siempre va a ser un rectángulo, así que va a ser base, la base no cambia, es diferencial de Y, por la altura sí cambia, es Y1 menos Y2, ponemos así, Y1 menos Y2, todo esto al cubo, diferencial de X sobre 12, ¿no ve? La base, como les digo, es diferencial de X. La altura del diferencial es Y1 menos Y2, pero eso tiene que estar elevado al cubo y dividido entre 12. Listo. Eso es el momento de inercia prima. Más Y garabato al cuadrado. ¿Cuánto es Y garabato? ¿Dónde está Y garabato? Es esto, ¿no? Y1 menos Y2 al cuadrado más Y2. Y1 menos... Aquí está mal. Y1 menos Y2. Y1 menos Y2 medios más Y2 era, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Todo esto tiene que estar elevado al cuadrado. Por diferencial de área. ¿Cuánto es diferencial de área? Y1 menos Y2 diferencial de X. Y1 menos Y2 diferencial de X. Listo. Toda esta cosa hay que hacer. ¿Cómo hacemos? A ver. Diferencial de momento de inercia con respecto al eje X es igual a ¿qué? Y1 menos Y2 al cubo entre 12 diferencial de X más esto lo desarrollo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo podemos hacer esto, muchachos? 2. Medio difícil va a estar, che. ¿Saben qué? No nos complicaremos. Sin motivo vamos a hacer esto y alargarnos mucho. ¿Ya? Saben que en el examen lo más importante ahorita es el tiempo. Pero si lo quieren resolver, va a ser de esta forma. ¿Ya? No nos complicaremos mucho, haremos lo siguiente. Copiar. Pegar. Si quieren resolver esa integral, métanle nomás, pero yo no me quiero complicar. Voy a hacer lo siguiente. Me voy a dar un diferencial horizontal. ¿Ya? Un diferencial horizontal. Voy a tener dos puntitos. X1 y X2, ¿no? X1 y X2. Entonces, lo mismo. Mi X garabato, ¿dónde está? Hallo su centro de gravedad. Este va a ser mi Y garabato y este va a ser mi X garabato. ¿Ya? Entonces, mi Y garabato es igual a Y1 es igual a Y2, ¿no ve? Aquí me faltan sus Y's, ¿no? X2, Y2, ese es el puntito, y aquí es X1
X1, Y1. ¿Lo ve? Entonces, como son iguales mis Y's, igual al Y garabato, es directo, ¿no ve? Directo va a ser esta integral. Entonces, no voy a tener la necesidad de resolver toda esta cosa. ¿Ya? Entonces, voy a tener lo siguiente. Diferencial, o perdón, en este caso ya no estamos usando ejes paralelos, va a ser momento de inercia con respecto al eje X igual a ¿qué? A la integral de Y al cuadrado. ¿Ya? Pero Y al cuadrado puede ser cualquiera, ¿no? Entonces, Y al cuadrado por, esto únicamente Y. Como todos son iguales, Y garabato es igual a Y1, es igual a Y2, igual a Y nomás, ¿ya? Por diferencial de área. El diferencial de área en este caso sí va a cambiar. Mi diferencial de área va a ser igual a ¿qué? Va a ser, ¿a qué va a ser igual mi diferencial de área? ¿Qué será igual? Mi diferencial de área para este caso, x2 menos x1 por diferencial de y. ¿Lo ve? Es al revés de lo que estábamos diciendo al principio. ¿Lo ve? La altura es diferencial de y. La base va a ser la resta de esos dos puntitos, x2 menos x1. ¿Lo ve? Y tengo esta alturita, o esta base, perdón. ¿Lo ve? Base por altura, listo, es un rectángulo. Entonces lo multiplico. x2 menos x1 diferencial de y. Listo. Ahora aquí me falta x, ¿por qué le pongo al cuadrado? Es x2, ¿ya? x2 menos x1. Ahora estos x2, x1 va a salir nuevamente de mis funciones. Lo único que tengo que hacer acá es lo siguiente. Me copiaré esto. Ya, esta es mi función 1. Y esta es mi función 2, ¿no ve? Listo. Ahora en este caso, las y son iguales. Lo que cambia es x. Entonces esto va a ser x1 y esto va a ser x2, ¿ya? Tengo que despejar x1. Va a ser y1 sobre 10 es igual a ¿cuánto? A la raíz y todo esto al cuadrado. Listo, ya tengo x1. Despejar x2 va a ser 100 al cuadrado y2. O en este caso, como las y son iguales, y nomás. Aquí también y nomás le pondré. 100 al cuadrado por y. Todo esto en raíz cúbica, ¿no? Y esto es igual a x2. Listo, ya tengo mis 2x, ¿no? x1 y x2. Reemplazaré mi momento de inercia. Igual a ¿cuánto? Momento de inercia de y2, y al cuadrado, x2 es raíz cúbica de 100 al cuadrado y menos y al cuadrado entre 100 lo pondré. Todo esto por diferencial de y. Ahora mis límites cambian. Estoy integrando sobre la variable y. Y va a ser desde 0 hasta 100, ¿no? Desde 0 hasta 100. Listo. Entonces, lo único que tengo que hacer aquí es integrar. Integrar. Intégrenmelo, por favor. ¿Cuánto será? Bien, entonces, integrando, voy a obtener que mi momento de inercia con respecto al eje X es 1 por 10 a la 7 milímetros a la cuarta. ¿Ya? Ya tengo mis dos momentos de inercia. Me falta hallar el momento de inercia polar, el J sub 0, que es igual a momento de inercia en X más momento de inercia en Y. Entonces va a ser 1 por 10 a la 7 más ¿cuánto era en Y? 1,190, ¿no? 1,190 por 10 a la 7. Entonces, súmenmelo eso, por favor, y voy a tener mi momento de inercia polar. ¿Cuánto es esa suma? ¿Cuánto es esa suma? 2,19, ¿no? 2,190. Sí, 2,19 por 10 a la 7 milímetros a la cuarta. Listo, ya tengo mi momento de inercia polar. Ayer en los radios de giro. Ya, los radios de giro. Radios
de giro. Kx es únicamente la raíz cuadrada de Ix sobre el área. ¿Ya? En este caso me falta hallar el área. ¿Ya? ¿De dónde hay el área? Necesito un valor de área, porque me tiene que dar un valor. ¿De dónde hay el área? ¿De dónde hay el área? Del diferencial de área, ¿no? Diferencial de área es y1 menos y2 diferencial de x. Eso es. Diferencial de área y1 menos y2 diferencial de x. ¿Cuánto es y1? ¿Cuánto es y2? Y1 es 10 raíz de x. 10 raíz de x menos 1 sobre 100 al cuadrado x al cubo. X al cubo. Todo esto por diferencial de x. ¿Qué tengo que hacer con esto? Integrar, ¿no ve? Integro esto. A ver, un poquito más aquí lo pondré. Listo. Integramos. ¿Qué me va a quedar? El área, ¿no ve? Área. Integral de 10 raíz de x menos 1 sobre 100 al cuadrado x al cubo. Todo esto por diferencial de x. Límites, lo mismo, de 0 a 100. De 0 a 100. Ya tengo mi área. ¿Cuánto será esta área? ¿Cuántito será? Entonces tengo un área de 4,167 por 10 al cubo milímetros al cuadrado. Ahora sí hallaré mis radios de giro. Kx va a ser igual a ¿qué? Momento de inercia en x. ¿Cuánto era? 1 por 10 a la 7. 1 por 10 a la 7 sobre el área. 4,167 por 10 al cubo. ¿Cuánto será esto? Kx, calcúlenmelo. Ky de la misma forma. Radio de giro en y. Momento de inercia en y. ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? 1,190 por 10 a la 7. 1,190 por 10 a la 7 sobre el área 4,167 por 10 al cubo. ¿Cuánto será Ky? Calcúlenmelo. Y para el radio de giro polar lo mismo. Es igual al momento polar 2,19 por 10 a la 7 entre el área 4,167 por 10 al cubo. ¿Cuántos son mis radios de giro? Listo, ya tengo mis radios de giro en KX 48,9 milímetros, en Y 53,44 milímetros y en polar 72,50 milímetros. ¿Ya? Listo, ya tengo todo. Con eso finalizo mi problemita. Tengo un X, el radio de giro en X, radio de giro en Y radio polar. Listo. Ejercicio 4. Determine momento de inercia en el eje X y en el eje Y. Ya también podemos hallar radios de giro, momento polar, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Pero lo importante es hallar los momentos de inercia. En este caso, fíjense, está facilito, es una funcioncita nomás. Lo primero que tenemos que hacer es darnos nuestro diferencial siempre, ¿no? Nuestro diferencial. Listo. Tengo un diferencial. Me voy a dar vertical porque estoy yendo desde el eje hasta la función. Si me hubiera dado un horizontal, iría desde la función hasta la función, ¿no? O sea, nada que ver. Entonces, también se puede hacer, pero va a ser más complicado. ¿Ya? Entonces, mejor trabajar con un diferencial vertical. Nos damos nuestro puntito, X, Y. Identificamos nuestros X garabato y Y garabato, que en este caso es mi Y garabato. Se nota. Y garabato y X garabato, ¿no? ¿Listo? Puedo decir aquí que X garabato es igual a X y Y garabato es igual a Y medios, ¿no? Entonces aquí es directo.
puedo hallar mi momento de inercia con respecto al eje Y. Para llegar a Bato es con los teoremas de ejes paralelos. Entonces voy a tener que hacer algo más, ¿no ve? Listo. Lo que siempre voy a usar es el diferencial de área. Entonces, acá, ¿no ve? Dx. Mi diferencial de área que es igual. Esto facilito es y diferencial de x, ¿no? ¿Cuál es directo? En x voy a poder hallar mi momento de inercia con respecto al eje y, que va a ser igual a la integral x al cuadrado por diferencial de y, ¿no? Entonces, perdón, diferencial de área. Entonces, reemplazando que tengo x al cuadrado por y diferencial de x. Listo. Integral de x al cuadrado por y. ¿Y de dónde va a salir? De mi función. Entonces va a ser a por el seno de pi x sobre l, ¿no? A, en este caso, seno de pi x sobre l. Listo. Todo esto por diferencial de x. Mis límites van ¿de dónde a dónde? Mis límites. 0 a L. Listo. 0 a l. ¿Ya está? Ya está armado. Tengo que integrar. Momento de inercia con respecto al eje Y, ¿cuánto será? Bien. Entonces, integrando todo esto, vamos a obtener que el momento de inercia con respecto al eje Y es igual a por L al cubo sobre pi al cubo, todo eso entre paréntesis, pi al cubo, perdón, pi al cuadrado menos 4, ¿no? Listo. Ahora nos falta el momento de inercia y X, ¿no? Podemos hacerlo con el teorema de ejes paralelos, como les decía, ¿no? Entonces, diferencial de momento de inercia respecto al eje X es igual a que momento de inercia con respecto al eje X, prima, más y garabato al cuadrado diferencial de área, ¿no? Momento de inercia con respecto a X', ya sabemos que es el momento de inercia del diferencial. Es base por altura al cubo entre 12. La base es de X, la altura es Y. Entonces, Y al cubo diferencial de X, 12. Más y garabato es Y medios al cuadrado. Diferencial de área es Y diferencial de X. Entonces, mi diferencial de momento de inercia con respecto al eje X es igual a que y al cubo doceavos, diferencial de X, más y al cubo cuartos, diferencial de X. Esto es un tercio, ¿era, no? Sí, sí. Un tercio de y al cubo, diferencial de X. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reemplazar la y, ¿no? Entonces, diferencial de momento de inercia con respecto al eje X es igual a un tercio y es ¿cuánto? A seno de pi x a seno de pi x, pi x sobre L. Pero todo esto es al cubo, ¿no? Diferencial de X. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer con esto? Integrar, ¿no? Integro, me va a quedar lo siguiente. Momento de inercia con respecto al eje X es igual a ¿qué? Un tercio, o bueno, a tercios. Sacaremos esa constante. Integral de seno de pi x, esto es al cubo, ¿no? Pi x sobre L al cubo diferencial de X. Mis límites en X, desde 0 hasta L. Desde 0 hasta L. Listo. Nuevamente, intégrenmelo eso. Ya está, ¿no? Listo. Entonces, la integral me da 4L sobre 3pi, ¿no? Entonces, finalmente, mi momento de inercia con respecto al eje X va a ser
4 veces L al cubo, todo esto entre 9pi, ¿no? Listo, ya está. Momento de inercia con respecto al eje X. ¿Listo? Está bien, ¿no? Estas unidades de longitud al cuadrado, porque metro por metro de cubo, digamos, metro a la cuarta, ¿no ve? De aquí lo mismo, metro por metro de cubo, metro a la cuarta. Estamos bien. Tiene unidades de momento de inercia. Ahora, ¿qué tengo que hacer? No se puede hallar el momento de inercia polar más, ¿ya? J sub 0. Y X más Y, ¿no? Y. ¿Cuánto va a ser? 4, ¿en qué noche? No, no ayer esto. Ya, listo. Solo eso. Ejercicio 5. Lo mismo, determinar momentos de inercia con respecto al eje X y con respecto al eje Y. ¿Ya? Fíjense aquí lo mismo. ¿Qué está pasando aquí? Está nuestro diferencial o el diferencial que vamos a poner va a estar entre dos funciones. ¿Ya? Ahora, ¿puedo poner vertical o horizontal? ¿O es indistinto? ¿Qué dice? ¿Cuál? Mi diferencial pongo vertical o horizontal. ¿O es indistinto? Vertical, ¿no ve? Porque, fíjense, si pongo vertical, va desde esta función hasta la recta, ¿no ve? O sea, va de una función a otra. Pero, ¿qué pasaría si pongo horizontal, ¿no? Horizontal. Me va a funcionar hasta esta parte. ¿Ya? Porque, fíjense, va desde esta función a esta otra función, va. Pero, ¿qué pasa cuando llega a este punto? Ya cambia la función, ¿no? Cambia de esta otra función hasta otra función. Va a haber dos integrales. Ya medio complicado. No, no, ya. Voy a hacer con un diferencial vertical. Entonces me tomo mi diferencial vertical. Besitos. ¿Qué hacía luego? Me daba mis puntos, ¿no? Va a haber un puntito, dos puntitos, este que sea el 1. Este que sea el 1. X1, Y1, X2, Y2. ¿Qué tengo que hacer luego? Encontrar mis garabatos, ¿no? Acá. Ahora mi X garabato, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Mi X garabato, Y garabato. ¿Cómo creen que sea? A ver, ¿cómo hacemos esto? Aquí. X garabato. Y Y garabato sería esto, ¿no? A ver, veremos. ¿Qué nos da? Entonces, aquí podemos decir que X garabato es igual a X1, es igual a X2 y es igual a X nomás, ¿ya? Y garabato es igual a ¿qué? ¿A qué será Y garabato? Muchachos, Y garabato. Aquí tengo mi Y1 más Y1, Y2, medios. aquí tengo mi Y2. Va a ser, Y garabato va a ser Y1 más Y2. Todo eso entre 2 más Y1. Mentira, menos Y1, ¿no? Y1 más Y2, todo eso entre 2. Con esto, ¿qué estoy hallando? Estoy hallando esto, ¿no? Esto, esto. Esto estoy hallando. Con Y1 más Y2 entre 2 estoy hallando eso. Pero no es eso, ¿no ves? Le tengo que quitar Y1 menos Y1 y eso ya recién va a ser Y garabato. ¿No ves? Listo. ¿Cuál es directo? Directo es momento de inercia con respecto al eje Y. Entonces, logramos ese. Momento de inercia con respecto al eje Y es X al cuadrado por diferencial de área. Necesito un diferencial de área. Mi diferencial de área, ¿qué va a ser igual entonces?
diferencial de área. Base por altura. Es diferencial de X, la base, ¿no? Diferencial de X. ¿Cuánto será mi altura? ¿Cuánto será? ¿Cuánto es? ¿Y1 más Y2? Sí. Listo. Ya está. Reemplazo. X al cuadrado, en este caso va a ser Y1 más Y2 diferencial de X. Tengo que reemplazar esas Y's, ¿no ve? Esas Y's. ¿De dónde va a salir? De mis funciones. Este hemos dicho que va a ser la función 1 que sea, la primera, y esta va a ser la función 2. Ya. 1. Al revés, ¿no? Al revés, al revés. Esta es la 2 y esta es la 1. Listo. Entonces, momento de inercia con respecto al eje Y, X cuadrado, Y1, ¿cuánto es Y1? Y1 es igual a X nomás. Y2 es igual a X cuadrado menos 20. Listo. Y1 es X nomás, más Y2 es X cuadrado menos 20. Todo esto por diferencial de X. Momento de inercia con respecto al eje Y, a ver, va a ser X al cubo más X al cuadrado menos 20X al cuadrado. Todo esto por diferencial de X. Límites. ¿Desde dónde hasta dónde integro? Límites, ¿desde dónde hasta dónde? ¿Cómo es? ¿Desde dónde hasta dónde? En X. No tengo puntos, ¿no? A ver, hallar esos dos puntos. ¿Cómo hallo dos puntos en una intersección de curvas? Cálculo. ¿Cómo hay esos dos puntos? Este punto y este punto. ¿Cómo hallo? Resolviendo el sistema de ecuaciones, ¿no? Resolviendo el sistema de ecuaciones. Entonces, de aquí, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? A ver, a ver, a ver. Lo haremos de esta forma. Y es igual a X, Y es igual a X cuadrado menos 20. Listo, tengo que resolver este sistemita. ¿Ya? ¿Qué puedo hacer acá? Voy a reemplazar, ¿no? Necesito las X más que todo, porque estoy integrando sobre X, entonces necesito X. Voy a hacerlo entonces acá. X es igual a X al cuadrado menos 20. ¿Ya? Listo, de aquí seguramente me va a formar una ecuación cuadrática, X cuadrado menos X menos 20 es igual a 0. ¿Cuánto vale X1? ¿Cuánto vale X2? Calcúlenmelo. Listo. Entonces, seguramente este puntito es menos, menos ¿cuánto? Menos 4, ¿no? Sí, menos 4 y este puntito es 5, ¿no? Listo, entonces mis integrales, ¿desde dónde hasta dónde van? Desde menos 4 hasta 5, ¿no? Desde menos 4 hasta 5. Listo. Intégrenmelo. ¿Cuánto da eso? Momento de inercia con respecto al eje Y. Acá en el diferencial de área, lo correcto era poner Y1 más menos Y2. ¿Ya? ¿Por qué menos Y2? Porque el Y2 o el punto Y2 está en el eje negativo. Entonces, más por menos, menos acá, ¿no? Menos Y2 al diferencial de X. Entonces, ¿aquí qué cambia? Aquí va a cambiar X menos
x al cuadrado más 20. ¿Ya ve? Aquí cambia este signo también. Va a ser menos y más. ¿Ya? Listo, ahora sí está bien. Tiene sus límites, tiene su integral. ¿Cuánto da eso? Listo, ya tengo mi momento de inercia con respecto al eje Y, 522,5 unidades a la cuarta.